transgredir el género a... Es decir, esa idea de plasticidad que yo tampoco sé de dónde la sacábamos, por eso os lo preguntaba. Yo creo realmente que con todo lo demás estoy de acuerdo con lo que dices. Me gusta lo de la plasticidad, me gusta la palabra y me gusta lo que puede querer decir o lo que puede sugerir, ¿no? Pero yo me imagino también que no sabemos, ¿no? Pero que verdaderamente debe haber tantas posibilidades individuales, de combinaciones individuales, de hormonas, cromosomas, ADNs, etcétera, que Exactamente. Dependientes de la edad. Claro que sí. Incluso me refiero Dependiendo de la edad. El sexo pasa de pues sí, la intersección. Incluso me refiero a la combinación única inicial. O sea, a cuando nace un bebé. O sea, esa combinación seguramente es una combinación única. Igual que es una combinación única de ojos, nariz, boca, etc. Puede que sea también una combinación única que lleve después a comportamientos muy múltiples. Y es porque vemos niños y niñas, como estabas diciendo tú, pero ¿cuántos tipos? Si se puede? Pero es que a lo mejor no hay tipos, o sea, lo que hay son variaciones. Es como lo de las abejas que descubrió Darwin, no sé si eran las avispas, que había, no sé, que venga a coleccionar y no había una idéntica a la otra. Por mucho que se piense que las avispas, a mis ojos, son todas iguales, igualmente preciosas, pero por lo visto no. Entonces, eso mismo, biológicamente, se da en todos nosotros. Cuando eso no tendría que configurar después un comportamiento, pero claro, cuando los comportamientos están totalmente normados, y yo creo que en ese sentido bisexual sigue siendo un comportamiento normado. O sea, yo creo que a lo que lleva a Butler es a que sea difícil, si estás de acuerdo con Butler, contestar soy lesbiana, soy mujer, soy heterosexual, soy bisexual, o soy lo que sea. Bueno, soy eso y soy plástica. Soy plástica. Soy plástica. Plástica fantástica. Es que yo no quiero seducir a todos. Por favor, de verdad, hay diferentes teorías feministas y diferentes formas de ser feminista. A mí, lo siento, pero me ha sabido fatal el comentario que se ha hecho aquí, que seguramente no se habrá oído, de meterse con la que no se ha nombrado, pero que es Celia Morós, que se le va a dar una medalla. Y entonces a mí, en esa historia de la genealogía, me parece que hay que hacer reconocimientos, aunque no te gusten, a determinadas genealogías, porque estoy segura que Celia Morós, en muchas de las presentes, ha tenido una influencia reconocible en nuestras formas de ser feminista y de actuar, y ha apoyado unos conceptos que hay unas personas que comparten y otras personas que no comparten. Pero yo, desde luego, creo que Celia Morós se merece la medalla de la universidad, y porque no se le puede hacer doctora honoris causa, porque ella es doctora por la Universidad de Valencia. Entonces creo que hay que ser algo más respetuosas frente a otras teóricas, filósofas en este caso, o a otras formas de ser feminista que puede ser. Vamos. Pero Celia siempre ha sido una María Magdalena Teresa. Bueno, se puede decir, ¿no? Yo la quiero mucho, fue mi profesora, la adoro. Es una María Una pregunta Magdalena. Peleas entre capillas. Sí. Me alegro que le den la medalla, ¿eh? Pone muchas, manda muchas, pero no se Sí. gusta. Es que yo no soy Elvira. Elvira se amparo. Era solamente una cosa, es una puntualización, que el concepto de plasticidad es un concepto de neurociencia y es un concepto muy bonito. O sea, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de estar siempre en crecimiento, por decirlo de alguna manera. Y luego lo que decíamos del feminismo, que es de construcción, yo no sé, pues yo a lo mejor he sido una queer toda la vida y no me he enterado. Quiero decirte que en principio, o sea, me parece imposible ser feminista y no tener
ese criterio queer de la vida, o como se quiera llamar, que tampoco me gusta esa etiqueta. Y sobre todo, yo que sé, hablando de lo del sexo que estábamos hablando antes, o sea, ¿qué más dará? O sea, quiero decir, ¿cómo? No sé, pues dos lesbianas, estamos hartas de ver a dos mujeres, o sea, que tienen los mismos roles heteronormativos o como se quiera llamar. O sea, el feminismo va más allá, va a deconstruir roles, va en ese capítulo, si no, no estamos hablando de nada. No, yo quería decir algo respecto, no a lo que has dicho tú, que estoy de acuerdo, respecto al tema de la deconstrucción. Yo creo que es importante en el último párrafo que has leído, que ella dice si es posible alterar y desplazar. Es decir, yo creo que realmente la deconstrucción no existe, existe de una forma teórica, pero no existe de una forma real. Es decir, es como tu infancia y tus experiencias. Tú las has vivido, tú no las puedes deconstruir, construyes a partir de ahí. Entonces yo creo que ahí hay... Vamos, es cierto límite, pero te puedes deconstruir de alguna manera, pero es innegable que estamos construidas y que nos construyen. Luego ya teóricamente cada cual puede hacer lo que quiera, pero se construye a partir de ahí, creo. Ya está. Hoy no me has apuntado. A mí me has dicho que te apuntas. ¿Podrías explicar un poco más? A ver, por ejemplo, con la metáfora del por ejemplo, rollo terapia, por ejemplo. Sí. Tú vas a un psicólogo y le dices, mira, yo he vivido esto, los XX, y quiero deconstruirlo. Pero deconstruirlo no es eliminarlo. No es imposible. Es decir, tú construyes a partir de todo lo que tienes. Eso es. Bueno, yo como quería la palabra. Yo es que creo que ahí, vamos a ver, yo creo que en el sentido que utiliza ya de construcción aquí, tiene mucho que ver con el psicoanálisis. El psicoanálisis deconstruye, no borra. Eso es. Al revés, deconstruir quiere decir llegar a interpretar los elementos, claro, por eso y a partir de ahí las cosas, quiero decir que estoy hablando del psicoanálisis como método, ya los modelos, lo que sea, como método. Yo creo que habla un poco de la deconstrucción como método analítico, como anamnesis que decíamos el otro día también, ¿no? Hay un traer al presente la rueda del pasado, pues va por ahí. Sí, eso es, por eso quería decirlo, que es alterar y desplazar, porque a veces noto que como que existe la deconstrucción, como que me da la sensación de que hay gente que cree que existe esa realidad. Bueno, es que además cuando ellos hablan de desplazamiento y condensación, etcétera, son los típicos términos psicoanalíticos lacanianos para entender el inconsciente, ¿no? Términos como un lenguaje, ¿no? Que actúa por condensación, por desplazamiento, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ella va un poco por eso. Bueno, porque otro autor con el que utiliza mucho es Lacan, es evidente, ¿no? Bueno, además que aquí hay un juego enorme, lo cual no lo hace precisamente más clara, ¿no? Yo me he pasado 20 años de mi vida negándome a entender a Lacan, y mire usted por dónde a la vejez, me tropiezo con él cada 2 por 3. Yo, por ejemplo, yo tengo una duda, porque yo cogí una frase que escuché el otro día también a Beatriz Preciado en el 2009, antes de CEPOL, pues que me pareció interesante la definición que da de queer, que dice, no es una identidad, es una posición crítica, una mirada crítica contra todos los procesos a través de los que se construyen todas las identidades. Yo lo que estoy viendo es que, y además ya lo he escuchado, cuando hablan de colectivo LGTB, ya están diciendo LGTBQ. Entonces, es lo opuesto al concepto de LGTB. Se corre el peligro de que se malinterprete, que se ponga una etiqueta y que se convierta en lo que precisamente es lo contrario. Puede pasar. Claro, porque el lenguaje es claro. O sea, el lenguaje sustancializa todo lo que dice Butler cuando reflexiona sobre Nietzsche y tal, reflexiona sobre el hecho de que el lenguaje nos ha hecho pensar que las cosas son como el lenguaje nos las dice. La misma palabra género es una palabra que viene de un contexto lingüístico, ¿no? Y la palabra sujeto también, ¿no?
Entonces creemos que hay sujetos y creemos que hay subgéneros, o sea, porque justamente en la lengua hay sujetos y hay géneros y hay identidades. Porque una botella es una botella es una botella, una rosa es una rosa es una rosa, una mujer es una mujer es una mujer, o sea, entonces creemos en esa idea. Efectivamente, el momento en que tú dices yo soy queer, pues para que ya no está. Claro, ya está. Pero eso no quita que efectivamente Tú lo sigues porque lo dices desde efectivamente gente que lo es o que se reconocería como tal entre sí, pues evidentemente son gente, yo ya lo dije el otro día, rara, es decir, son raros, o sea, no entran en las cosas que conoces, porque mezclan elementos, quizá también por esto que estábamos diciendo, porque lo que hace es que desplaza y agrupa de otra manera, y entonces lo que obtienes es un resultado que claramente no puedes decir que forma parte de esto o de lo otro, ¿no? Bien, es verdad que se reconocen entre sí e incluso llegan a formar una cultura, porque eso es muy propio, ¿no? de la cultura anglosajona, que inmediatamente sobre la base de, pues igual que hubo una cultura gay, y la hubo, quiero decir, más allá de que hubiera gays, había centros sociales, revistas, etcétera, ¿no? Pues también está pasando con lo queer, o sea, efectivamente, hasta el punto de que, por ejemplo, yo he visto que se convoca un congreso de tecnología para queers. Hay un elemento que me supera, o sea, porque yo me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa? No, era de tecnología, no es que fuera de tecnología queer, era de tecnología, pero quienes iban eran queer. ¿Por qué? Porque crean, digamos, esa especie de cultura, de mundo en el que se reconocen entre sí, en el que se intercambiarán cosas entre sí. En ese momento, efectivamente, entre eso, o sea, entre el efecto que pueda tener la institución, las instituciones que ellos creen, y el efecto mismo del lenguaje, el hecho de que no creo que todos aquellos que piensen en lo queer hayan leído a Nietzsche o se hayan estudiado tan a fondo a Butler como lo hemos hecho nosotras, pues entonces, en ese mismo sentido, es muy posible que reifiquen. En cualquier caso, una cosa es la aportación teórica y otra cosa son los movimientos. Es decir, que ella es responsable de su obra teórica, que en definitiva será además lo que... ¿no? Creo yo que es lo que... O sea, a mí todo este aspecto de Butler de borrar las fronteras me parece fantástico. De hecho, un adolescente de 15 años que no ha leído a Butler me dice a mí, esto de la pansexualidad, la bisexualidad, la homosexualidad, la tal, esto dentro de unos años, parecerá, o sea, que ahora parece tan moderno, se quedará súper antiguo. Dice, porque va a ser todo un continuo. Eso es un adolescente de 15 años que no ha leído a Butler. Es decir, que está en lo social. Bueno, pero no, porque yo no le influyo mucho en este ámbito. Está en lo social, quiero decirle. Está en lo social. Esto está en lo social. El borrar ese tipo de... Porque decía, ahora parece tan moderno, parecerá súper antiguo. Es decir, lo mismo que de alguna manera... Y eso está en lo social. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, de verdad, desde el punto de vista teórico, hay cuestiones que me chocan. Por ejemplo, esta frase. El género, en la medida en que está animado por el deseo, buscará también reconocimiento. Que conste que a mí estos textos me encantan. Pero yo creo que el género no está animado por el deseo. Quiero decir, en todo caso, el género va a condicionar el deseo. Pero el género no está animado por el deseo. O sea, el deseo no está en todo. Es decir, otra cosa es que sea más lacaniana que yo soy mucho, y resulta que lo vea por todos los lados. Pero las construcciones genéricas que nos hemos dedicado a estudiar, y nos dedicamos a estudiar, no están animadas por el deseo, están animadas por el interés capitalista, están animadas por... ¿Sabes? Quiero decirte que me parece fascinante el trabajo, ojo, y me lo voy a seguir leyendo. Creo que hay una
puesta de la sexualidad y de la vida sexual en el centro del debate, porque si no, no diría el género en la medida que está animado por el deseo. ¿Sabes? O sea, yo veo, pero lo dejo para el debate, ¿sabes? Mi reflexión y mi duda está en relación con el tema de la educación. Cuando has hablado de la educación, cómo educar a niñas y niños, que diríamos que podríamos educarlos en esa amplitud de miras. Sin embargo, los niños que necesitan pensar con esquemas mentales, con categorías, necesitan saber qué son, que así te lo dicen, yo qué soy, no ya por el deseo sexual, que sea chico, chica, sino ellos quieren saber qué son, entonces necesitan seguridades. ¿Cómo se les puede educar para que tengan esa indefinición? Es que no me sale nada más que la palabra indefinición, pero igual no es la adecuada, pero esa indefinición de decir, pues tú eres lo que quieras ser, o sea, ¿y eso qué es? ¿Yo qué soy? ¿Soy como este? ¿Soy como el otro? ¿Soy como la otra? O sea, los niños necesitan esquemas mentales, necesitan tener unas categorías para saber cómo afirmarse en la vida, ¿no? ¿Cómo se puede entonces, de qué manera se puede hacer para que luego no arrastren esa mochila de género? Por supuesto, estoy de acuerdo con lo que tú has dicho, género para mí tampoco está determinado por el deseo, o sea, es el género, y luego el deseo puede venir después. Entonces, yo creo que a los niños, sobre todo en la educación en determinadas edades, lo que más les interesa es lo que llamamos género, ¿Cómo se puede eso hacer? Yo no lo veo así, quiero decir que yo creo que se pueden decir muchas cosas sobre lo que necesita un niño y tal. Yo, por ejemplo, si me dijeras, ¿qué necesita un niño o una niña? Necesitan sentirse bien acogidos, amados. Eso es lo que necesita un niño, una niña, y lo que necesitamos todos. ¿Y las preguntas? No creo que necesiten una categoría para pensar las cosas y tal, porque precisamente pueden entrar en un juego irónico. Hay muchas clases de niños. Hay muchas clases de niños. Hay niños a los que si te preguntan, ¿pero eso qué es? ¿Un señor o una señora? Pues tú le dices, un caballo. Y no. No, pero hay un debate ahí. Hay un debate ahí muy importante. Tanto que sí, quiero decir, no es cierto que los niños necesiten esa seguridad. Necesitan la seguridad de que tú Los lo que quieres. necesitamos las categorías igual somos nosotros. Necesitas la seguridad de que tú lo quieres, pero no necesitas la seguridad que le da la imitación de eso. Si vamos a eso, nos cargamos incluso muchísimas cosas. Cuidado, que también se lo cargan algunas feministas y tal, por lacanianas, no sé si por lacanianas o por freudianas, pero cuando se ponen bordes a decir que un niño necesita un papá y una mamá. No, eso no. Que también las hay, que necesita un padre y una madre, porque de esa manera se reconoce. Si yo soy como papá, yo no soy como mamá, yo soy como un chico, yo soy como una chica, pues tendrán que aprender que además de papá, mamá, existe de todo, o sea, avispas y caballos, que no se sabe lo que es, y que a lo mejor uno es un gato, aunque parezca que no. De todas O uno es un cerdo y parece que no. Pero yo creo que... Pero eres un cerdo. Pero escucha, Maite, una cosa, yo te voy a echar un cable, ¿vale? Te voy a echar un cable. O sea, yo creo que habéis puesto encima de la mesa un concepto teórico muy potente, que es que la cosa es la inteligibilidad. De hecho, Butler es la primera que dice que si tú estás en una posición que no es inteligible, tienes una posición, o sea, de dolor, y que tú además has recalcado, Maite. Yo creo que, o sea, hay un debate que ella lo ha expresado así, pero yo, por ejemplo, veo que los niños son muy capaces de entender que la sexualidad es un continuo y que nos acostaremos todos con todos y que da lo mismo. Pero sería difícil decirle a ese varón de 15 años que no es hombre. Sería difícil decírselo. Entonces yo creo que es un poco la pregunta, lo que ya decía por ahí. Podemos irnos a la literatura. Hay dos novelas que estoy acordándome yo ahora. Una es Sendero Oscuro y otra es Nada de Carmen Laforet. Las raritas. Es decir, el problema de la identidad, es decir, a lo mejor no tiene tanto que ver con el género o con los... Sí que tiene condicionantes de género.
porque, es decir, yo es que acabo de leer nada de Carmen Flores, ella en un momento, porque le gusta pasear sola por la ciudad, en el año 42, que las señoritas no salían solas, un tío se cree que se puede aprovechar por ella, es decir, eso tenía consecuencias de género, es decir, es el medio el que de alguna forma nos hace que nos sentamos más seguros o inseguros en función de cada uno. Hay niños que no se sienten inseguros, pero muchas mujeres se han sentido raritas, fueran o no fueran lesbianas, es decir, entonces sí que es un problema social. Es decir que sí que es un problema ese continuo, esa plasticidad. Entonces ahí yo no sé si Marina, que siempre ha sido preclara, Marina Subirats, nos dará ideas, pero es muy difícil a un niño decir, y todos no hemos tenido problemas de identidad. En algún momento de nuestra adolescencia no nos hemos preguntado qué era lo que éramos, y a lo mejor no tenía que ver nada directamente sexual, pero sí que teníamos la voz más grave de lo que la tenían las mujeres, cositas así, ¿no?, que tocaban mucho. Elisa, yo creo que en algún momento te tienes que poner delante de la cámara, porque yo que he oído ahora los vídeos al subirlos a YouTube, tu voz suena mejor que ninguna, porque estás muy cerca de la cámara y se graba maravillosamente. ¡Ay, qué horror! Además tienes una voz fuerte, pero no se te ve. Entonces, claro, de repente suena una voz. Te tienes que levantar. Cuando hable que se levante. El próximo día me sacáis el reloj. Queremos aquí a